El artículo que presento tiene como título ¿Puede la biorretroalimentación de la variabilidad cardíaca mejorar la recuperación del esfuerzo a corto plazo? Y sus implicaciones en los deportes de carga intermitente. Inicialmente encontraremos algunos datos generales que podemos obtener la información dándole clic a cada uno de los puntos. Las palabras claves utilizadas por los autores fueron recuperación, respiración, frecuencia de resonancia, variabilidad cardíaca, biorretroalimentación y biorretroalimentación de la variabilidad cardíaca. El objetivo del artículo fue evaluar los efectos de la biorretroalimentación de la variabilidad cardíaca durante la recuperación de un ejercicio aeróbico submáximo. Para el entendimiento de este artículo del tema general es importante tener claros los conceptos de variabilidad cardíaca que los autores basados en Schaffer y Ginsberg en el 2017 dan como la variación de los intervalos de tiempo de las ondas RR entre los latidos del corazón, es decir, el tiempo entre los puntos máximos, los picos de los latidos del corazón, y la biorretroalimentación de la variabilidad cardíaca como una técnica de entrenamiento de la respiración para que las personas puedan cambiar o modificar la variabilidad y los ritmos más dominantes del corazón. Esto es una aplicación directa a la recuperación, al tiempo de recuperación, poder disminuir el tiempo de recuperación después de un ejercicio. Para el desarrollo de la investigación, los autores tomaron 15 como participantes 15 personas que fueran universitarios físicamente activos entre los 23 y los 35 años, de los cuales 8 eran mujeres y 7 eran hombres. Se les aplicaron los criterios de inclusión por medio de la aplicación del cuestionario de etapas de cambio de la actividad física y se incluyeron aquellos que reportaran al menos 3 sesiones de entrenamiento a la semana y cada una de estas sesiones tuviera por lo menos 30 minutos de duración. Y como criterios de exclusión se tuvo la aplicación del cuestionario PAR-Q o las personas que no lograron en la parte de la experimentación completar la fase de calentamiento en una de las sesiones. Aplicados estos criterios, se excluyeron 5 personas, se incluyeron 10 personas por las siguientes razones. De los 15, los 5 excluidos fueron por 1. No completó todas las sesiones de la fase de la experimentación. 1. Contestó negativamente uno de los ítems del PAR-Q. 2. Fueron descartados por no completar la fase de calentamiento en la experimentación y 1 por toser durante la fase de recuperación. Las medidas analizadas en el artículo fueron dos, las medidas cardíacas y las autoinformadas. Para las cardíacas, todos los participantes tenían un Polar Band H7 para detectar las señales de los intervalos RR y se utilizó el software Health Sport Lab para detectar, recoger y registrar la señal de estos intervalos para posteriormente hacer los cálculos de las variables cardiorrespiratorias. El trabajo estadístico frente a los parámetros de tiempo fueron el promedio de la frecuencia cardíaca, el promedio de los intervalos RR, la desviación estándar de todos los intervalos RR y la raíz cuadrada media de las diferencias sucesivas o el parámetro en un solo latido. Frente a la frecuencia, los parámetros evaluados fueron las frecuencias bajas de 0.04 a 0.15 Hz y la relación entre frecuencias, es decir, bajas y altas. La recuperación se tomó con la teoría de la variabilidad cardíaca de ultracorto plazo en fases de 90 segundos. Cada 90 segundos se hacía un registro. Las medidas autoinformadas eran dadas por cada uno de los participantes durante la prueba o después de las sesiones de ejercicio con la aplicación de dos escalas. En la recuperación, la escala de la percepción de recuperación de la calidad total, donde 1 era que no habían recuperado nada y 10 una recuperación total. Y la escala de esfuerzo, la conocida escala de Borg, donde 1 era que no sentía ningún esfuerzo y 10 un esfuerzo máximo. En la fase de experimentación, el procedimiento específico fue hacer 4 sesiones de entrenamiento, cada una separadas con una semana. Las 4 sesiones tenían la característica que la primera y la cuarta eran en las que se iban a evaluar
las variables, y la segunda y la tercera eran sesiones de entrenamiento del método del manejo de la respiración. En la primera fue la única que se aplicó el inicial, el PAR-Q, donde, como vimos anteriormente, se utilizó como criterio de inclusión y exclusión. En todas las sesiones se entregó un folleto de control de la variabilidad cardíaca para que los participantes tuvieran en cuenta algunas condiciones que podrían variar este resultado. El consumo de algunos medicamentos, el consumo de alcohol, de cigarrillo, ingesta de algunos alimentos, el descanso, para que lo tuvieran en cuenta y pues tener los resultados lo más fiables posibles. En la primera y cuarta sesión se tomó una variabilidad, la variabilidad de la frecuencia cardíaca base durante 5 minutos antes de iniciar las pruebas de esfuerzo, donde se pedía durante 5 minutos que la persona estuviera completamente sentada y descansando lo más quieta posible, y cada 90 segundos se hacía un registro. Luego seguían las dos fases del ejercicio cardiovascular, y finalmente se hacía la toma de las escalas de percepción de recuperación y de esfuerzo, y una variabilidad cardíaca final con el mismo procedimiento de la primera durante 5 minutos sentados en una silla tan pronto acababa el ejercicio. La diferencia de la primera y la cuarta sesión era que en la primera, terminado el ejercicio para el tiempo de recuperación, no se le daba ninguna indicación a los participantes, que respiraran, descansaran y recuperaran como ellos quisieran. Mientras que en la cuarta sesión, la fase de experimentación, aplicando los métodos que tuvieron en la segunda y la tercera sesión, aprendiendo mediante el protocolo modificado del ERER, que es un protocolo para controlar la respiración con resonancias, dependiendo o basados en un control auditivo, para poder disminuir el tiempo de recuperación y aumentar el rango de la variabilidad cardíaca. Se daban 10 minutos de práctica de los participantes, y finalmente se hacía una lista de chequeo de la respiración para que los participantes describieran qué tan fácil era seguir la metodología. Estas dos sesiones, finalmente, la cuarta sesión, se hizo el procedimiento, al igual que la primera, con la única diferencia que los tiempos de recuperación eran guiados con el mismo método que se había practicado en la segunda y tercera sesión, para manejar la respiración y por ende la recuperación. Se evaluaron, o el procedimiento se evaluó con dos parámetros. Uno, el rendimiento, que se calculaba el tiempo que la persona duraba haciendo el ejercicio en una cinta, en una trotadora, y que lograra controlar al menos 15 segundos, durara 15 segundos, con el 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Y la recuperación se tomaba como el tiempo que duraba el participante en disminuir su frecuencia cardíaca al menos al 50% de la frecuencia cardíaca máxima. Como ya les decía, tan pronto terminaban la parte de actividad, la parte en la cinta, se sentaban en una silla e intentaban recuperar estando lo más quietos posibles. En los resultados, los autores dividen 6 categorías para presentarlos. La primera es el tiempo de recuperación, en la cual se mostraba que el tiempo de recuperación fue menor en la sesión guiada de la respiración aplicando el método que en la sesión de recuperación libre. La segunda categoría, dictada como los parámetros de la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia durante la fase de recuperación, presentó que la frecuencia cardíaca promedio fue menor en la sesión de la aplicación del método, en la cuarta sesión, que en comparación a la primera sesión de recuperación libre. Y los parámetros de la variabilidad cardíaca aumentó el tiempo y el rango total de la variabilidad cardíaca, y por ende pues sus resultados estadísticos. El tercer grupo es el rendimiento del ejercicio. El tiempo que duraban haciendo la prueba física aumentó significativamente en la cuarta sesión, es decir, en la que se aplicaba el método de respiración para la recuperación. El siguiente es las medidas subjetivas, o como lo llamábamos arriba, autoinformadas, donde la puntuación de las escalas dadas por los participantes, donde la recuperación fue mejor o se sintió mejor o fue dictada por los participantes mejor en la cuarta sesión frente a la primera.
y la percepción del esfuerzo también fue mayor en la cuarta sesión, guiada por el método, que en la segunda, lo que decían que podían aguantar más, se sentían más fuertes. Después los autores quisieron presentar la comparación entre género en los efectos de la variabilidad cardíaca, pero en ninguna de las sesiones se presentó algún parámetro que pudiera identificar la diferencia entre género. No hubo diferencias en el tiempo de recuperación, diferencias estadísticamente significativas ni en el tiempo de recuperación, ni en el tiempo de rendimiento, ni la percepción de los mismos. Finalmente, se hacen comparaciones de la variabilidad de la frecuencia cardíaca pre y post que se tomaban en la primera y cuarta sesión, y tampoco se encontró alguna diferencia significativa ni en el primer bloque de ejercicio de ninguna de las sesiones, ni tampoco en ninguna del segundo bloque de ejercicio, por lo cual pues no se encontraron diferencias significativas, estadísticamente significativas, para los parámetros evaluados de la variabilidad cardíaca. Lo que se puede inferir en estos resultados, o digamos sobre todo en los dos primeros, del tiempo de recuperación y el tiempo de esfuerzo, el rendimiento en la prueba, es que y los autores también lo presentan, que la recuperación también es más rápida al ser consciente de la respiración, por ende va a bajar más rápido el ritmo cardíaco o el tiempo de recuperación, esa variabilidad, el tiempo entre ondas R. Primero, por la activación del sistema nervioso parasimpático y la conciencia de esa activación, lo cual va a hacer que disminuya mucho más rápido. También pues se presenta un poco que no haya diferencias entre género, lo cual es importante tenerlo en cuenta, no tanto por los resultados en sino que ellos dicen que no hay suficientes participantes para hacer una generalización o poder crear un estándar de este tipo de comportamientos en las frecuencias cardíacas. Como conclusiones, ellos presentan, y ya la aplicación a algunos deportes o los deportes de características intermitentes, es que la variabilidad cardíaca y la frecuencia cardíaca promedio mejoran siendo conscientes o aplicando el método de la biorretroalimentación de la variabilidad cardíaca. Se reduce el tiempo de recuperación, y esto tendría un impacto importante en los deportes porque a menor tiempo de recuperación, mayor tiempo de actividad. Entonces, en algunos deportes de conjunto o de impacto intermitente, se podría aprovechar este tiempo frente al adversario. Lo otro es que el costo-beneficio de la aplicación de este método de biorretroalimentación pues es importante y se volvería valioso en algunas competiciones de alta exigencia, pues ahorrar dinero y ahorrar tiempo en recuperación puede significar la diferencia en la obtención de resultados. Y lo otro es que el rápido establecimiento de la frecuencia respiratoria hace que el deportista sea mucho más consciente, se va a activar el sistema nervioso parasimpático para actuar y disminuir todos los parámetros que tengan que ver con la recuperación, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, por ende la variabilidad en esa frecuencia. Entonces, como ya lo he venido diciendo, como lo explican los autores, realmente sería muy beneficioso en la aplicación de competencias deportivas. Este es el resumen y tal vez a grandes rasgos, lo que presentan los autores en este artículo.